Quiero hablarte de un tema que como cristianos a veces no queremos hablar o queremos ignorar u oramos de que no nos pase, pero la realidad es de que a todos nos va a pasar, a todos nos está pasando y en algún momento tenemos que hablar de este tema y que confrontarlo. Y es el tema de los enemigos. Tal vez tenemos que usar la palabra adversarios porque a veces cuando hablamos de enemigos le ponemos cuernos a la gente, pero enemigo es algo tal vez muy extremo, pero todos tenemos adversarios y tenemos que hablar de cómo podemos amarlos, cómo podemos navegar situaciones con gente que no le caemos bien, gente que nos critica. Esto puede ser a nivel público, ahora con las redes sociales. El nivel de comentarios que a veces podemos recibir dentro de la iglesia es peor que las personas que no creen en Dios. Y esto es una realidad que va a seguir incrementando en los últimos tiempos. Por desgracia, las personas que más nos van a herir son las personas dentro de la iglesia. Y tenemos que empezar a aprender estos temas porque si queremos responder como Jesucristo respondió, tenemos que aprender de Él y de los apóstoles. Fueron las personas más perseguidas en la historia. Y yo quiero darte hoy herramientas que me han estado ayudando a mí a poder navegar estos tiempos de adversarios. Todos como ministerios, como líderes y como personas en el cuerpo de Cristo, todos tenemos ciertas etapas en donde a veces nuestros amigos aumentan y a veces nuestros enemigos incrementan. Y Dios tiene un plan para todo eso. Y hoy quiero hablarte de, número uno, cómo podemos tener la perspectiva correcta cuando entramos en estas etapas orquestadas por Dios, en donde Dios permite que se levanten enemigos críticos de nuestro ministerio, y cómo podemos tener la perspectiva correcta para no rendirnos en el temor, en la ansiedad o responder como el acusador de los hermanos. Hoy quiero darte herramientas bíblicas para cómo poder navegar este tiempo. Y de hecho, si tienes la perspectiva correcta, vas a poder darte cuenta que cada vez que se levantan adversarios es una oportunidad para promovernos en el espíritu. Dios te promueve en el espíritu, a nivel espiritual, cuando tú respondes bien en el tiempo de prueba con adversarios. Una de las cosas más tremendas que un adversario hace, y es parte de la tentación a la cual tenemos que resistirnos, es cambiar la conversación. Cuando tú y yo empezamos a recibir críticas y después nosotros empezamos a criticar contra ellos o contra las demás personas, tratando de justificarnos, o aún dentro de nuestros círculos, cuando alguien está criticando nuestro ministerio, la tentación es cambiar la conversación. Y Dios dice, no, no quiero que cambies la conversación. Sigue hablando de mí, sigue hablando de mi belleza. Satanás quiere que cambiemos la manera en la que hablamos para tratar de defendernos o acusar. Pero Dios dice, no, quiero que sigas hablando de mi belleza. Sigue hablando del evangelismo, de los perdidos, de tu pasión que tienes por las almas. No podemos cambiar nuestra conversación debido a los críticos o a los adversarios. Tenemos que mantenernos fiel al mandato que Dios nos dijo en nuestro ministerio, en nuestro mensaje. Tenemos que saber que todos nuestros enemigos nos van a dar información, y un buen porcentaje de esa información tal vez es verdad, y tenemos que aprender de nuestros críticos. Tal vez no lo están haciendo con el espíritu correcto, pero hey, en empresas la gente le paga miles y miles de dólares a críticos, o los llamamos gente que es analista, que llega a tu empresa y observa lo que está pasando y te critica para tú poder crecer como empresa. La gente le paga mucho dinero a esas personas. Un crítico o un enemigo te da esa información gratis. Entonces, cuando tenemos una perspectiva correcta de que, número uno, Dios no va a quitarte de tu posición por un crítico. Número dos, Dios es el que está orquestando esto. Entonces, cuando tú sabes que Dios está detrás de esto, que tu posición frente a Dios no cambia, que tú sigues siendo un hijo o una hija de Dios amado, y que nadie te puede quitar de la posición que Dios te quita. Ningún enemigo puede afectar tu posición eterna. El único que puede afectar tu posición y hacia dónde vas eres tú mismo, si respondes mal, o si respondes mal hacia Dios o hacia las personas. Entonces tú puedes relajarte un poco, escuchar a tus críticos y poder discernir en el espíritu cuáles son las cosas que puedes cambiar. Un enemigo te dice puntos débiles o puntos ciegos que no sabías que tenías, y puedes tomar eso, aunque sea un 10%, el 10% vale la pena escucharlo y cambiar, y el otro 90% en un espíritu incorrecto que te lo están diciendo, tú puedes ignorarlo y puedes continuar sin distraerte en lo que Dios te dijo que dijeras y que hicieras.
cada vez que se levanta un adversario a nivel personal, a nivel ministerio, estás a punto de ser promovido en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que estás a punto de entrar a otra etapa de madurez en tu vida y necesitas pasar la prueba. Tal vez en los próximos meses no lo vas a ver, o en las primeras semanas no lo vas a ver, vas a sentir el dolor nada más, pero Dios quiere que sepas que a la larga nunca un enemigo va a afectar tu ministerio. Si tú estás en rectitud, si tú tienes un espíritu enseñable y humilde, ningún adversario, por más horrible que sean los comentarios que dice acerca de ti, nunca va a poder afectar lo que Dios ya dijo que tú eres y hacia donde Dios te quiere llevar. Muchas partes del mensaje que como cristianos Dios nos dijo que dijéramos es muy ofensivo. Por ejemplo, está el mensaje de la cruz es ofensivo. El mensaje de la salvación es ofensivo. El mensaje de la resurrección, o también del juicio de Dios, de que Dios manda a gente que no se arrepiente al infierno, es ofensivo. El mensaje de la segunda venida de Jesús es ofensivo. No tienes idea de la cantidad de enemigos que se han levantado simplemente para criticar eso. Entonces las verdades simples del evangelio son ofensivas y tenemos que estar en paz con eso, de que Dios nos llamó a hablar un mensaje que va a ser ofensivo para dentro y fuera de la iglesia, y no hay nada que puedas hacer acerca de eso. Yo creo que el mensaje más ofensivo del cual podemos hablar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es darlo todo por el Señor. Es un cristiano que lo da todo por el Señor y que está hablando de ser radical para el Señor en humildad, en dar ofrendas, en tu tiempo, en la manera en la que tú respondes. Un mensaje de darlo todo por el evangelio he visto a lo largo de los últimos 15 años que es el mensaje que más va a ofender y que más rivales y enemigos va a levantar contra nosotros. Pero no podemos disculparnos de estas cosas. Podemos aprender de nuestros errores y ser enseñables, pero no podemos cambiar el mensaje del evangelio. Así que no hay nada que podamos hacer para que los enemigos no se levanten. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra perspectiva. En Hechos 5:41 podemos ver cómo los discípulos, los apóstoles, se regocijaron cuando ellos fueron contados como dignos de recibir persecución por causa de predicar la verdad. No hay nada más cercano al corazón de Dios que cuando nos paramos por la verdad como un estandarte de la verdad, predicamos la verdad y recibimos oprobio. La Biblia nos dice que somos bienaventurados por recibir persecución por causa de la justicia. Entonces la manera en la que podemos responder a nuestros enemigos y críticos es con un espíritu de humildad, sabiendo que nuestra posición en Dios está bien, sabiendo que nuestro mensaje que estamos predicando podemos cambiar algunas cosas, pero si está basado en la verdad, tenemos que seguir sin disculparnos, seguir hablando la verdad con un espíritu tierno, con un espíritu que tiene honra para los que escuchan. No con un espíritu contencioso, sino con un espíritu que ama a la gente también. Pero tú y yo, cuando nos critican, no podemos estar atrapados en esta cárcel de intimidación y de ansiedad. Dios no quiere que entremos en eso, y tampoco quiere que entremos en la acusación de los hermanos. Cuando alguien te está acusando, Satanás lo que quiere hacer es neutralizar a tu hermano que te está acusando y neutralizarte a ti en temor, o neutralizarte al tú empezar a acusarlo también. Cuando tú empiezas a acusar de vuelta a tus enemigos, Satanás dice: gané la victoria porque neutralicé a las dos partes. Y Dios dice: no cambies la conversación, intercede por tus enemigos, aprende de ellos y gózate en que yo estoy operando esto para tu bien. Cuando yo te estoy hablando de esto, te estoy diciendo que aún yo sigo en el proceso de responder a mis enemigos. Hace algunos años se levantó un adversario en mi vida debido a mensaje, etcétera, y me costó mucho trabajo. Y empecé a hablar mal de esa persona también, y pude ver cómo cambió la química de mi equipo en el ministerio. Y un día, hablando con el Señor en la noche, Dios me dijo: Benji, han pasado semanas de que dejaste de hablar de mi belleza, de mi venida, de mi carácter. Tú ya no me hablas así y ya no le hablas a los demás. Cambiaste la química de tu equipo. Solían hablar de mi belleza, solían hablar de cuánto me amaban, las canciones y todo eso. No cambies la conversación, Benji. Y yo me arrepentí en ese momento y dije: Dios, perdóname por responder con acusación. Y pude sentir la autoridad de Dios cuando me arrepentí y dejé de acusar a mi enemigo. Sentí la autoridad de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a tu vida una vez más, y
cambias una vez más la química de tu equipo, de tu ministerio, cuando decidimos ignorar lo que está pasando en cuanto a la acusación, empezamos a bendecir y empezamos a enfocarnos una vez más en el nombre del cual este libro nos habla. Todo cambia. Por último, te quiero compartir un versículo. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Siempre nos van a venir pruebas y no tenemos que sorprendernos por eso. La Biblia nos dice, a veces queremos evitar a toda costa que haya un adversario, un crítico, y Dios dice, no, tienes que leer la Biblia, ya está anunciado, van a venir. Pero fíjense lo que dice el versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El hombre que escribió El Hombre Celestial, el hermano Jun, él una vez nos contaba en iHop, él fue vituperiado, él estuvo en la cárcel por años, le rompían las piernas los guardias, no comió por 60 días una vez. Él estaba en sufrimiento por causa de Jesucristo por muchos años. Y después él fue liberado milagrosamente y ahora vive en Estados Unidos y no puede regresar a su país. Entonces él va a congregaciones y nos comparte acerca de cómo él entró en tribulación por causa del nombre de Jesucristo. Y una de las cosas que él nos dijo que me tocó profundamente fue, dice, yo extraño, dice, odiaba cuando me venían a romper las piernas o mis huesos. Era un dolor horrible, no quiero que eso vuelva a pasar. Dice, pero extraño cuando era perseguido por causa del nombre de Jesucristo, porque como dice aquí en el versículo 14, dice, el Espíritu de gloria, dice, venía sobre mí y sentía una ternura de Jesucristo que no la siento ahora cuando estoy en la comunidad de Estados Unidos. Y cuando él dijo eso, dije, qué tremendo, porque hay una ternura que se despierta cuando respondemos bien en medio de las acusaciones. Es como que Dios nos acerca a su corazón para poder confiar ya no en nuestra carne, ya no en nuestros contactos, sino como que los enemigos nos acercan al corazón de Dios y respondemos bien y podemos confiar completamente en el Señor. Y la Biblia nos dice, hay un espíritu de gloria que viene cuando estamos en medio de pruebas. Y hoy quiero animarte a responder bien, que podamos responder bien, porque las pruebas y los adversarios van a seguir llegando a nuestras vidas. Entonces, ¿por qué no oramos al Señor en este momento y le pedimos gracia para poder responder bien a nuestros adversarios? Y que el Espíritu de gloria, el mismo Espíritu que operó en los apóstoles y en Jesús en medio de sus persecuciones, pueda una vez más sensibilizar nuestros corazones en medio de estas pruebas, como Jesucristo en medio de todos sus enemigos viniendo en contra de él. En vez de cerrar su corazón, el Señor Jesús terminó su vida extendiendo sus brazos sin ofensa, diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que nos sensibilices una vez más en medio de nuestros adversarios. Ayúdanos, Señor, a responder bien. Yo te pido que el Espíritu de gloria repose en nuestros corazones. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a orar por los que nos ofenden, a responder con bendición a los que nos acusan. Padre, en el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón para las tormentas que vienen y prepáranos para ser como tú, Señor. Danos un espíritu de humildad y de mansedumbre en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te veo en el próximo video.